Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. En este capítulo de Duros de Roer damos la bienvenida a una invitada que está muerta en vida. Y no porque lo esté pasando mal, sino que básicamente porque se declara como una zombie. Aprendió a cantar a la fuerza y hoy lidera su banda Voodoo Zombie, una de las precursoras en Chile con una mujer en el frente. Aprendió artes marciales para sentirse más segura en este mundo de hombres. Estudió bibliotecnología, vaya a saber uno por qué. Ha tocado en frente de 40.000 personas y ha compartido cartel con los máximos referentes mundiales del rockabilly. Creció imitando musicales y escuchando Slayer, banda que le terminó abriendo el mundo y la cabeza. Damos la bienvenida a Catalina Inés, o simplemente Catona Catrina, una distinta de siempre, una dura de roer. Catona, finalmente estamos contigo. El mundo del underground te conoce sobremanera. También Voodoo Zombie a nivel sudamericano, norteamericano. La raja tener una mina tan power y que está banderada con el rock, pero de verdad, desde la infancia hay tanta historia, esta herencia familiar por códigos, películas, viaje a la playa, amigas, discos. ¿Cómo parte todo? ¿Cómo parte este maleficio donde uno queda ahí instalado en el rock para siempre? A ver, yo partí muy chica en el rock and roll porque el primer grupo de punquetas que se instaló en Santiago era de José Arrieta, un poquito más abajo de donde yo vivía. Mi mamá era muy hipona y le gustaba irse a terrenos grandes. Entonces un poco más abajo había una horda de punks en José Arrieta, por allá entre Peñalolén y La Reina, que se juntaban mucho, y ahí yo creo que partió el punk, o sea, honestamente, como a fines de los 80. Partió ahí y partió también en algunos sitios más céntricos. En escuelas de arte también. También, No sí. habían espacio. Bueno, no es que ahora abunden tampoco. Y también, bueno, yo partí muy chica también. Las primeras tocatas fueron en el Manuel Plaza. También arrastré conmigo a Olivia, la hija de Florcita Motuda, me acuerdo. Wow. Que éramos sumamente pequeñas y éramos compañeras de curso en el Cambridge College, que está ahí en Antonio Vara. Y ahí partí. Ahora, lo musical partió, yo soy honesta, creo que partió ahí de mi amistad con ella, porque agarrábamos mucho la guitarra y nos instalábamos a componerle cera. Y por lo general relacionados con el humor coprolálico, ¿cachai? Porque esa era la edad del humor coprolálico, de los peos, los flatos, o sea, y todas las composiciones tenían que tener un flato, entonces como que ahí parte. Y los musicales también formaban parte de los estímulos en la época. Claro. Sí, de hecho, yo creo que el primer disco de rock and roll que escuché fueron Los Prisioneros. Va a sonar un poco desclasado, pero lo trajo el hijo de mi nana. Y lo trajo así como, porque en esa época todos podían tener una nana, ¿cachai? O sea, las nanas eran algo... Puerta adentro. O sea, eran algo que de muy fácil acceso. Entonces, y de hecho las nanas llevaban a sus hijos y todos éramos amigos, compartíamos mucho. Y me acuerdo que el hijo de mi nana me trajo toda la casetería, porque en esa época no era la discografía, de Los Prisioneros. Y yo creo que eso fue lo primero que escuché y me voló la cabeza. Bueno, Los Prisioneros, Vinchuca fueron los primeros también bosquejos del punk rock, bandas que trataban de chilenizar a The Clash con un discurso. Claro, sí, de hecho me sentí muy identificada desde el primer momento cuando los escuché, con todo lo que pensaban, con todo lo que decían, y de hecho mis hermanas también muy identificadas al tiro. Fue algo, sí, fue algo que a todos nos explotó la cabeza en su momento cuando llegó. El underground chileno te conoce como Catona Catrina por Claro. Voodoo Zombie, por tu involucramiento macro a la hora también de ayudar a darle una estructura distinta a la visión del ser músico underground en Chile. Pero tu nombre es Catalina Inés. Catalina Y Inés. hay una historia que yo encuentro increíble, que me gustaría que se la contara a todos los duros de roer que escuchan el programa, ya que tu papá, inspirado a más no poder, hizo como una mezcla entre dos personas conflictivas, dos historias bien sangrientas ahí tras como la inspiración de personajes sanguinarios chilenos de la Bueno, no es algo mitología que me chilena. enorgullezca, de hecho, o sea, lo cuento y me pongo colorada, porque no son personajes muy agradables en todo caso. No son en la historia. modelos. No son modelos a seguir precisamente, y eso es lo que me extraña de mi papá, porque lo que pasa es que él siempre cuenta con orgullo que él fue a inscribirme al registro civil, como yo te puse el nombre.
Y después cuando fue a inscribirme al registro civil, el patriarcado fue dando a su padre y le mostró en el registro civil, le rindió cuenta de qué nombre me puso. Y él lo aprobó, ¿me entiendes? Entonces, siempre me cuenta como esa historia con orgullo de que yo te inscribí, porque típico que la madre que pare con dolores pone el nombre al hijo, ¿me entiendes? Y eso pasó con mis otras 2 hermanas, que lo mandaron a la cresta al momento de poner el nombre, pero él al contrario. Entonces un día le dije, papá, ¿tú que me pusiste los nombres, ¿por qué me los pusiste? Y él me dijo, ¿sabes qué? Porque hay 2 mujeres en la historia de Chile. Él es muy lector de la historia de Chile, de hecho es muy bibliófilo, es exageradamente bibliófilo, un hombre muy letrado. Y me dijo, hay 2 personajes de la historia de Chile que yo admiro mucho como mujeres, y si yo en un momento me llegué a plantear cómo llamarte, me inspiré principalmente en la Quintrala y en Inés de Suárez. Y ahí me dejó plopo y dije, pucha, me pusiste el nombre de 2 minas psicóticas, una asesina, ya. Que tenía fe. Ok, sí, súper potente, ya, ok, ya, bueno. Igual hay un carácter. O sea, sí. Sí, ¿no? Y se nota, como que los nombres definen las personalidades de las personas de repente. Hay un disco clave, hablamos de los musicales, ya vamos a compartir respecto a algo que es súper interesante, que cómo era desenvolverse como mujer, primero asistiendo a la Sala Lautaro, al Manuel Plaza, a las bienales underground que ocurrían en los 80, 90, a los Talleres del Sol, Serrano, y podríamos estar hasta mañana. Se me está cayendo el carnet a de todo. increíble. Yo creo que a varios de nuestros... Vamos a hacer después como un focus group respecto a como a la brecha generacional, claro. Pero hay varios viejos tercios que alucinan también con recopilar esta historia. Hay un disco de Slayer, hay unos viajes a la playa, donde el Sot of Heaven llega a tu vida. El Sot of Heaven de Slayer como un disco formativo. ¿Qué viste en ese periodo de Slayer, en esa música, para continuar con ese camino propio? La verdad es que siempre me interesó ver metaleros en la tele. Desde muy guagua vi a Kiss y eran personajes que en esa época me dejaban pegada en la televisión. Siempre me interesó ver a rockeros también. Todos los rockeros me llamaban mucho la atención. Mi papá viajaba mucho y él sabía que Bruce Springsteen, no sé cómo se pronuncia, no soy muy gringa que digamos, le decían The Boss. Y siempre que él gritaba The Boss, yo iba corriendo y me iba a ver a Bruce, porque Bruce era el amigo de todos, y él me contaba allá que, porque él iba mucho a Nueva York, y él me contaba que allá Bruce era como el amigo de todos. Entonces, y por eso le decían The Boss, porque era el que la llevaba. Entonces era como alguien muy de pueblo y eso me llamaba la atención. Entonces mi papá de repente me decía The Boss y yo iba corriendo. O cosas así, historias con el rock and roll que me traen mucho cariño y me traen a la memoria como muchas cosas ricas que otro asunto o otra lesera no me da. Bueno, yo soy asidua a las artes marciales también, crecí con películas de artes marciales, pero no me da lo que me da el rock and roll. ¿Qué tipo de artes marciales? Yo partí muy chica en karate y después me fui al kung fu. Partí muy chica, pero un tiempo muy niña me choreó porque el sensei era pololo de mi mamá y todos creían que era mi papá y eso me enojaba, entonces me retiré y de ahí me fui al kung fu porque mi padre me puso en la escuela de los primos de su segunda esposa, los Tután. Entonces me dijo, vas a estar como entre familia. Y ahí yo entré muy chica, entré como a los 13 años a entrenar Kung Fu Choi Li Fat, que es la especialidad de Sanchu, que es el boxeo militar de los chinos. Y de ahí saqué títulos mundiales, llegué a un segundo lugar. ¿Y veías algún paralelismo entre el rock y el artes marciales? Hay mucha gente que lo vaya. Sí, como un estado mental yo en cierta medida. dejé las artes marciales por un tiempo porque me vino toda la rebeldía heavy como a los 17 y cuando entré a Boo Zombie me vi en la necesidad de regresar a mi maestro de Kung Fu porque los escenarios en esa época eran muy hostiles para las minas. Honestamente, los escenarios no eran los más idóneos para las mujeres. ¿Lo veías como una forma de sobrevivencia? Sí, todo el rato. Sí, de hecho... fue algo que me generó también la identidad arriba del escenario y los movimientos, porque en cierto modo me muevo de una forma, pero llega un momento en que necesito intimidar. Es como algo extraño, no intimidar para generar temor en la gente que va a verme por gusto, sino que es como una especie de interpretación particular que me dio, con mucha fuerza y mucha potencia. Catona, en esas tocatas,
¿hubo algún momento ya, situación al límite, gente pasada de todo, de revoluciones, que tuviste que defenderte así de forma directa, fuera de...? Sí. Una vez un tipo, como de una pandilla famosilla de su época, que ya pasó, ya no existe. Y habían piños en esa época, sí, los piños punk. Piños, el famoso piño. Bueno, yo pienso que esto de repente lo tiran para Spotify, por eso trato de hablar como en un español universalizado, pero me voy a chilenizar. Está súper bien, hablar. dale nomás. En un piño, más o menos famosillo de la época que ella fue, me hizo una encerrona en un baño. Y el tipo, yo en esa época estaba, como se dice el término, las artes marciales máquina, porque me estaba preparando para mi torneo mundial. Y en esa época yo estaba entrenando de lunes a sábado y el domingo yo hacía entrenamiento regenerativo. O sea, te podrás imaginar que estaba, como se dice en términos de artes marciales, máquina. Porque ya estaba enfocada al título mundial y porque me vino como una especie de obsesión con eso. Y el tipo me hizo una encerrona en el baño. Uf. Y el tipo no sabía que yo era campeona de artes marciales. Yo en ese instante yo era... campeona regional, nacional, ya había peleado todos los torneos de sanda que habían en los campeonatos de Kung Fu. Y me había ido muy bien. Y bueno, agarré al tipo y el tipo, todo el mundo vio cómo le pegué. Y fue algo sacaste la cresta. Sí, fue algo para mí lamentable, porque soy alguien que practica artes marciales y que tiene una conciencia de eso. Pero por otro lado, fue como algo, ya, esto no va a volver a pasar. Como que en mi interior, como que me dije, esto no va a volver a pasar. Y no volvió a pasar nunca más. De ahí el respeto fue absoluto y fue maravilloso. Ahora es un paraíso cuando me subo arriba del escenario. La gente respeta un montón. Sí, y eso para bien. Y además, no solamente porque yo peleé mucho por eso, sí, o sea, de repente creo que no es por eso. Yo creo que es más por el cambio de mentalidad también. El cambio de mentalidad ha sido radical estos últimos años y se agradece bastante, sobre todo para las mujeres que nos subimos arriba a un escenario. Retomando la música, ¿cómo es que Slayer, cómo es que pasa de los musicales a Slayer? ¿Cómo es que Slayer, dado que por ejemplo Los Prisioneros lo recibiste por un cassette, que llegó ahí una colección de cassette? ¿Cómo es que se produce ese giro? Porque Slayer no tenía como la visibilidad de Bruce Springsteen, por ejemplo, que era Bruce Springsteen, o Billy Idol, estaban todo el rato en los programas que ponían videos musicales. Sabes que yo estaba súper aburrida en Quintero, porque en esa época no existía el internet, las teles no tenían cable en la playa. Nos divertíamos jugando dominó, jugando solitario, las damas chinas y yendo a la playa, y eso era como todo nuestro panorama en Quintero. Yo andaba con un amigo muy entrañable de esa época y también andaba con la Olivia, eran todos compañeros del Cambridge. Y llegamos a una disquería y la adquisición fue South of Heaven. ¿Llegaste por la portada o...? No, llegamos por la disquería, porque había una disquería y había que escuchar música, había que entretenerse con algo, porque estábamos definitivamente súper aburridos. Y ahí yo conocí el South of Heaven y fue heavy. O sea, para mí, bueno, pues en términos prácticos y textuales, fue heavy porque ahí empecé al mundo de un rock mucho más duro, mucho más potente, y en términos como personales mucho más expresivo de lo que uno siente dentro de uno, y ahí fue cuando ya empezó mi búsqueda entrañable de rock y más rock, mi hambre de rock. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Seguimos en esta emisión de Los Duros de Roer con Katona Katrina. Katona, la pregunta del millón. ¿Cómo es que una bibliotecóloga termina siendo vocalista de una de las bandas más reconocidas del psychobilly en Sudamérica? Mira, es como difícil de explicar, porque yo iba a ser músico y yo quería ser músico y siempre he querido ser músico. El asunto es que mi papá pensaba otra cosa, que yo iba a ser de su profesión, porque él quería legar como todo su sillón y todas sus cosas a alguien. Y mi madre pensaba que yo iba a seguir otra profesión. ¿Cuál era la profesión que idealizaba tu familia? ¿Ah? ¿Cuál era la profesión que idealizaba tu familia? Mi madre ni una, mi padre una, ¿cachai? Que era derecho. Entonces... Otro mundo, en todo otro sentido. Mundo. Estético. Sí. Ético. El asunto es que igual fue cuático, porque cuando no quise estudiar derecho, mi papá me dijo, no, yo no te lo voy a pagar, no te voy a pagar nada.
Y ahí empezó el llanto. Entonces, cuando estaba como el segundo día del llanto, mi mamá entró a mi pieza. Te ignoraron 24 horas. Claro, mi mamá entró a la pieza y me dijo, ya, ¿qué pasa? Y le conté el drama y me dijo, ya, vamos a ver, porque mi mamá tenía el directorio, como buena profesora, tenía el directorio de carreras con campo laboral y los marcaba con una estrellita, los con campo laboral. Y cachai que empezamos a marcar. Y yo dije, música, no. Música, no. Profesor de música, no. Y yo, pucha la lecera. Entonces ahí empezamos a llegar como a un tira floja y ya bibliotecología. Porque ahí iba a tener historia de la música, historia del arte, historia de la literatura, historia de la historia de la ciencia, historia de todo. Y iba a ser como gerente, un management de bibliotecas a gran escala. Y tenía la oportunidad de llegar a ejercer un liderazgo que era lo que me interesaba a mi mamá. Entonces como que ellos mandaron en mi vida, porque yo salí de cuarto medio muy chica, muy chica. Yo salí de cuarto medio con los 17 recién cumplidos, entonces como que no sabéis para dónde va la micro en términos coloquiales, y igual al final terminé accediendo y bueno, estudié bibliotecología y lo saqué y era recién 20añera y ya lo había sacado, ya tenía el título. Catona, ¿dónde trabajas? ¿En qué te desenvuelves actualmente? Fuera de Voodoo Zombie. No me gusta hablar de mi trabajo que en términos prácticos para la olla, sí, por claro. así decirlo, porque no es agradable en este momento el trabajo que tengo. Ya. Aunque todo el mundo sabe dónde trabajo, ¿cachai? Pero para mí no es agradable estar ahí porque me han pasado rollos bien malos. Entonces he tenido problemas de malas jefaturas y problemas no solamente... también de cosas heavy que han pasado, entonces no me gusta mucho hablar de eso. Y sin insistir en el tema de la procedencia de tu espacio de trabajo por un tema de necesidad, más que de gusto, claro, como la mayoría de los chilenos en cierta medida, porque es muy difícil vivir del hobby. Sí. Ellos saben de tu pega como música. También hay otro rol que vamos a comentar también, que es un rol casi administrativo, como en sindicatos de músicos o proyectos para dignificar esta profesión, ¿no? Claro, sí, de hecho con Carlitos de la banda Cleaver empezamos a trabajar el proyecto de la Fundación de Músicos Chilenos Unidos, porque nos hemos dado cuenta de que hay bandas con muy buen material y con muy buena calidad y que sin embargo no están sonando. Hay temas y canciones que salieron el año pasado y que han salido este año que son hitazos y que no están siendo escuchados. Entonces aquí hay un problema grave. En Chile hay un problema y hay un vacío grave. ¿En qué sentido? ¿En cuál de todos los sentidos? ¿Infraestructura? Porque son varias las cosas que... Difusión. ¿Tú crees que solo difusión el tema? Principalmente, no solamente ¿Y el público? Estructura, o sea, yo te digo principalmente difusión. Es que lo que pasa es que el público va a llegar en la medida que se entera. ¿Tú qué canciones cantas en común con la gente? Las canciones que tú escuchabas en la radio en los 90. Y las radios se quedaron pegadas en los 90 porque eran las canciones que escuchaban en común, ¿me entiendes? Hoy en día con el internet todo se ha vuelto de nicho. En todo caso, todo es más personalista, en el sentido de los segmentos, ya uno hace sus playlists. Todo se ha segmentado, pero sí hay que generar instancias que en Estados Unidos se han generado perfectamente, en México se han generado a la perfección, o sea, Reactor. Sí, instancias que son transversales. Entonces por ahí hay que apuntar y hacia allá estamos trabajando y estamos diseñando proyectos. Catona, está la música como una música inspiradora desde hace un buen rato. Y también está, claro, uno ve a primera vista el look de Voodoo Zombie, el cine de horror. ¿Cuándo comienzan esos estímulos? Yo me acuerdo que en los 80, tratando de vernos como pares generacionales, que lo somos, estaba todo este boom, Nightmare on Elm Street, Jason Voorhees, Hellraiser. Es que yo alucinaba. Carpenter, Wes Craven. Había un imaginario increíble. Y eran películas que estaban semanas en el cine. Hay un top 5 como de producciones seminales del cine de horror que a ti te hayan marcado en todo sentido, porque el cine también es parte de nuestros estímulos diarios. Sí, pero mi top 5 no está en la infancia, para nada. No, o sea, ser ahora, ellos me llamaron a ser asidua y fan del terror. Y de hecho cuando éramos chicos, cuando yo era muy chica, 5 años te estoy hablando, o sea, de edad,
era un desafío ver una película de terror y de ahí está tu pieza y era una experiencia, te pasáis el manso rollo cuando se apagaba la luz. Claro, era algo terrible, era algo horroroso y era algo maravilloso también. Me imagino que Pesadilla te marcó también. Sí, obvio, a todos. Y qué increíble fue esa época. Y nos despertó también el líbido porque estaba un Johnny Depp en una época de niño de teta, entonces de niño imberbe, entonces como que también fue lo que nos despertó el líbido. Era cool ver películas de terror cuando éramos chicos, pero las películas muy buenas y que me han marcado no son las películas antiguas, son las películas de ahora. Películas... Qué interesante. Sí, porque me demuestran también cómo son las personas y porque las películas de terror, ¿qué son? Son los miedos sociales que se reflejan en algún momento en la pantalla gigante. Claro, depende de la mirada y la dirección, pero sí, en general sí. O sea, son todos terrores que tenemos en algún momento, terrores. Demonios internos, claro, diálogos mentales. Y que en algún momento como generación se logran plasmar y logran identificar a generaciones completas. O sea, la invasión de los cuerpos andantes, que es sino más que el miedo al comunismo. O sea, son cosas como... Y el miedo al planeta rojo, ¿cachai? A los invasores del planeta rojo. Entonces son cosas como... O cosas así como en términos prácticos también. No sé, martes 13, la salida de los cabros y esa liberación sexual, pero ¿a qué puede conllevar? En Crystal Lake. Claro, sí, o sea... Es con las vacaciones de los niños acomodados. Claro, o sea, esa liberación sexual y que detona en los slashers, ¿cachai? Es como todos los miedos. Yo creo que hoy en día se han reflejado y me han marcado más que antes. Por ejemplo, la película Hostel se estrenó cuando yo me fui de mochileo por Europa. Y yo ahí quedé profe. Te pasaste el manso rollo con los hostales. Claro, y yo me fui de mochileo por Serbia, ¿cachai? No hice un mochileo bonito, hice un mochileo, sí, es el mochileo bonito por París, pero no aguantaba mucho el mochileo bonito porque no había plata, porque en esa época estaba recién titulada, ¿cachai? Había plata para el mochileo por Europa del Este, ¿cachai? Por el mochileo barato, por el mochileo por Serbia, por los Balcanes, entonces justo llega como Hostel, ¿cachai? A recordarte lo que significa mochilear por los lados baratos de Europa. Y o sea, a mí por lo menos me sentí en algún momento identificada también por el tipo de horror, ese horror como medio pornográfico, ¿cachai? Esa cosa como media minimalista que está surgiendo en todo en ese momento, en esa época, ese detalle de la tortura, entonces como que me marcó. También me marcó mucho las comedias de zombies. Las comedias de zombies son un fiel reflejo. El Juan de los Muertos es un fiel reflejo de la Cuba de ahora. No sé, Shaun of the Dead también es un fiel reflejo de todos nosotros que no nos gusta la pega en que estamos. Yo creo que versus zombies. Yo creo también. que si hay un concepto, una palabra que define la sociedad actual o esta generación es el desánimo. El desánimo, claro, fuera de los frentes políticos, fuera de la ideología, fuera de todo. Un desánimo, claro, porque la sociedad está cada vez menos empática. Están todos mirando, tanto como la música, para su propio lado y no lo miran como una comunidad. Y respecto, claro, a una comunidad, yo quería ver o transmitirte cómo se ve Voodoo Zombie desde afuera, porque muchos sitúan, yo veo reseñas de Voodoo Zombie en Brasil, donde lo han recibido en la virada cultural, claro, la gran fiesta de yo estuve en una que quedé alucinado con Misfit. También ustedes estuvieron en otra donde Sao Paulo como que se interviene, hay 40-30.000 personas. Sao Paulo es una ciudad muy proclive al rock desde los 80. 40.000 personas nos tocó a nosotros. Y muchas veces el promedio, es que es increíble. Claro, y sí, mucho, y con bandas underground. Sí, buenísimo. Y muchos ven a Voodoo Zombie como un pilar del underground. No hablo de pilar como masividad, sino un pilar, como dicen los gringos, role model a la hora de hacer las cosas. Tú lo sientes así, tú visualizas, proyectas también la importancia de Voodoo Zombie para bandas que quizás no del mismo estilo, sino también bandas del underground que han querido como repetir, amplificar o seguir sus pasos. La verdad es que cuando yo te escucho hablar de Voodoo Zombie siento que estás hablando de otra banda, no de mi banda. ¿Por qué? No sé, es como esa cosa del chileno de siempre pecar de humilde, ¿cachai? No sé si siempre pecar de humilde tampoco. Es como que estáis tan acostumbrados al trato chilensis que se le da a las bandas de rock que de repente cuando sales fuera de Chile se te da un trato tan distinto que hasta llegas con una depresión post-tour a Chile, a instalarte nuevamente. Sobre todo en escenas más chicas. Sí, es como extraño. O sea, igual ahora, por darte un ejemplo, en octubre ya tenemos todos los fines de semana ocupados. Estamos viendo la posibilidad incluso de dar un show para trabajadores de una empresa en particular.
Y, o sea, siempre llegan ofertas en que nos tratan como si fuésemos a hacer música ambiental. No sé si entiendes el tipo de trato que se da. Sí. O sea, igual es como heavy de repente ir a un Hollywood, tocar para 7.000 personas y latinos de agradecerte. Que están metidos en la banda, en el sonido, Claro. en la escena. Sí, que están ahí, que cachan y te agradecen que toques en español la música que a ellos les gusta. Que de repente el vocalista de Resurrex diga ¿qué van a hacer hoy? Carrete en mi casa y todo, y de repente te ves cheleando curado con los Tiger Army, con los Wanabat, con los Resurrex, con los Quakes, ¿cachai? Los Quakes, o sea, yo te estoy hablando así como wow, porque yo, no sé, de repente a ti te da igual porque no escuchas tanto el Psychobilly como yo, pero de repente los Long Tall Texans, ¿cachai? Que tocan desde los 70. Los rituales son los mismos. Si va, el underground uno a veces lo maximiza en el sentido que uno dice, wow, esta banda, y son personas como cualquier otra que tienen más oportunidades, pero están los mismos códigos de conocer gente. Claro. El underground es como una comunidad de los 80 sobre todo, con el tape trading, y es increíble igual lo que ustedes han construido. No me queda muy claro cuando hablas de la humildad, pero... Es que no te queda claro. Lo que pasa es que cuando tú sales para afuera te tratan de una forma y cuando llegas para acá sabes que no te puedes creer de la forma que te tratan afuera. Claro, creerse el cuento mal visto en Chile, ser profesional. Sí, entonces como que de repente yo me pongo exigente y empiezo a tener problemas. Claro, dicen estos son estrellas, los locatarios. Claro, entonces empiezan los problemas y es ahí cuando tiene una que soltarse un poco más y llegar un poco más a una conversación, explicar cosas. Es difícil igual por temas de infra, sobre todo fuera de Santiago, como que te valoren y... ¿Sabes qué? Igual es anacrónico, pero fuera de Santiago la valoración que nos ha llegado es mucho más alta que dentro de Santiago. Mira. Sí. No sé, igual yo invito a la gente a ver los Instagram porque de repente colocamos videos de recitales en regiones y la recepción es otra, el trato es otro y la valoración es otra, porque igual, no sé, de pronto la gente valorará más porque hay menos oferta, no sé por qué sería, pero claramente también la frecuencia, la gente pierde como la capacidad de impacto, la gente valora más. Claro, van a tocar otra vez los Voodoo Zombies, ¿cachai? No sé. Pero ya por lo menos por una tocata que hacemos en Santiago tratamos de hacer el doble de tocatas de regiones y tratamos de hacer todo Chile siempre. Catona, ¿qué te parece si escuchamos Amor Psycho pero la versión 2018? Maravilloso la versión 2018. ¿Por qué esta reversión? Porque es un tema que amamos, porque es un tema regalón del contrabajista de Sex. Y porque siempre es un tema que a pesar de que amamos nunca fue aceptado en las radios por su formato. Por el sonido. Sí, por el sonido, específicamente por el sonido. Y decidimos reversionarlo para que tuviera alguna cabida en algún momento. No es malo tener una esperanza de que algún día algo viejo lo tomen, y decidimos reversionarlo, y en Spotify nos ha ido muy bien. Ya dejó atrás el tema antiguo, entonces eso ya nos demuestra que fue una buena idea. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Estamos de vuelta con Catona Catrina de Voodoo Zombie, un amplio kilometraje en el underground como fan, también como protagonista del circuito, empoderada con toda una organización de músicos chilenos que están pidiendo mayor difusión, y nos gusta a nosotros también ser una suerte de vía expresiva para los músicos de duros de roer. Recuerden, todos los capítulos de Los Distintos de Siempre, las historias de los agentes del underground, están disponibles en Spotify, en Google, en Apple Podcasts y en Stitcher, porque el podcast es un formato que claramente es portátil, en cierta medida lo puedes escuchar cuando, donde quieras y compartirlo con los amigos que estimes conveniente. Maravilloso. En Voodoo Zombie hablábamos de Brasil. Brasil, que desde los 80 fuera la Tropicalia, los 60, 70, tú compartiste escenario con Rita Lee. Yo leí el libro, me leí la biografía de Rita Lee, que tiene todo el rollo con los mutantes, son frentes irreconciliables, pero en Brasil hay un respeto increíble. Tocar frente a 40.000 personas. Imagino que fuera de los Estados Unidos, que ya nos adelantaba, hay una serie de, nos contabas antes más bien, hay una serie de anécdotas que deben ser como para que ustedes digan, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero continuar, esto es lo que yo quiero desarrollar. Si tuvieras que elegir, por lo menos, dejemos dos anécdotas ya, en este anécdotas. como anuario de lo que sea de Voodoo Zombie. Mira, ¿puedo agregar 3 anécdotas? Por favor. El asunto Obvio. es que estábamos al lado del camarín de Misfits
Y ¿Cuál de todas las...? Misfit, Jerry Only con integrantes de Black Flag. Era esa época. Sin Michael Graves, que ya vamos a hablar de una anécdota entretenida. Claro. El asunto es que igual yo estaba nerviosita porque yo soy gran fan de Misfit, de eras ancestrales ya, o sea, muchos años. Y yo quería ir al camarín de al lado, y fui al camarín de al lado y no me encontré con Misfit, me encontré con el Seido Cachao, un director de películas de terror, que me abrió, era un viejo, muy verde, muy libidinoso, que me abrió de par en par la puerta, que poco menos que yo era fan de él, y lo saludé y me dijo, no, la otra banda está al otro lado, y como que amenizamos, nos sacamos unas fotos también. Yo le dije, mira, yo vi El Ritual de los Sádicos y vi un par de películas tuyas, ya, saquémonos la foto. Y de ahí como que el carrete siguió para el otro lado, para los Misfits. Y yo toqué la puerta y entramos al camarín de los Misfits. Jerry Only, un compadre súper simple, todo bien, muy buena onda. Y los integrantes, el resto de los integrantes que andaban con Jerry Only, andaban con sus hijos. Y de repente uno de los hijos me pregunta en inglés, Katona, ¿me puedo sacar una foto contigo? ¡Wow! Y Jerry Only hace así como, ¡ja! Y señala así como, ¡ja! Así como se ríe, ¿cachai? Y entonces yo quedé así como, ¡wow! Ya, pues. Y ya nos sacamos fotos y todo, después nos sacamos todos fotos con Jerry Only, conversamos un rato y entra el encargado de cultura de la gobernatura de Sao Paulo diciendo, chicos, el público está violento, muy violento. Así que necesito que Misfit entre ahora y Voodoo Zombie después, porque después va a estar más ebrio. Entonces necesito que Misfit entre ahora antes de que estén más ebrios. Y más encima Jerry Only como que se echa para atrás y dice, así como, démosle, ¿ya? Y nosotros nos miramos, Misfit nos va a telonear, güey. Pero en términos... Surreal, ¿no? Obvio. ¿Cachai? Pero no fue eso, sino que nosotros entramos, efectivamente, de hecho la polola del encargado de la gobernatura de Sao Paulo era muy fan de Voodoo Zombie, por eso Voodoo Zombie llegó a orejas del encargado de cultura, y la polola dijo ahí en ese instante, no, con Voodoo Zombie todo el mundo va a bailar y va a querer ser feliz. Y fue así, porque con Misfit se subió a Misfit y todo súper violento y todo súper guau. Y después se subió Voodoo Zombie y todo el mundo bailando. Y las chiquillas bailando al centro, y yo veía entre la gente... Todo más armónico. Todo bailando y en buena onda. Y efectivamente era así. Igual me gusta el efecto que genera Voodoo Zombie, que no es tan agresor. Me gusta que haya un efecto más armónico entre social también. Sí, como que se integre también el público femenino en el baile. Yo lo encuentro por lo menos maravilloso. Esa historia está increíble. Y hay otra, entiendo, con Michael Graves. Otra parte de los Misfits que te llamó la atención. Es que lo que pasa es que acompañamos a Michael Graves en varias fechas cuando él vino a Chile. Porque igual sin querer, queriendo, llegamos a ser un referente también del horror punk en español. Claro. Y de hecho ahora vamos a tocar este sábado en Argentina y vamos a tocar con bandas de horror punk y bandas de psychobilly, y sabemos que mucho público de horror punk nos va a ir a ver. Y de hecho hay mucho público liado con fanaticada de los Misfits que nos va a ver. Entonces igual es como un halago para nosotros que Michael Graves haya querido que nosotros lo acompañáramos en un par de fechas acá en Chile. Bueno, el hombre es un poco conservador, sí, es un poco... El tipo de republicano. Tiene sus cosas, pero igual así, todo... Yo creo que ya llega una edad en que uno no se apasiona tanto por esos rollos. Porque sabes que la gente es gente y que discutiendo... No vas a arreglar el mundo discutiendo con otro perico que no influye en nada en la política sobre el tema. Entonces como que llega un momento en que ya el rock es tu filosofía de vida y no hay más. Entonces ya igual el haber acompañado a Michael Graves para nosotros está bien, muy bien. ¿Y la anécdota? ¿Cuál de todas? No sé. Mi editor, que es ex Informe Especial, un tipo que tiene la investigación a pleno, me dijo que habían buenas anécdotas con Michael Graves, pero también hay otra que le ocurrió a Sex.
donde entiendo, bueno, eso fue con Misfits, eso fue que con casi Mirada termina Cultural. desmembrado Fue heavy porque ¿En el ese público? era un año en ¿Pero que Bubu Zombie qué ya pasó ahí? llevaba casi 1 millón de visitas, o sea, llevábamos como 800.000 visitas con Amor Psycho, y que cuando estábamos aprontándonos a subirnos arriba al escenario, primero se subió una chiquilla que se coló. Y cuando llegó frente a nosotros cayó de rodillas. Esa era la 4ª vez que íbamos a Brasil. Nosotros habíamos tocado en Curitiba, en Psycho Carnival, y antes de Curitiba habíamos hecho una micro gira por Sao Paulo, Club Vegas. Nos trataron de lujo, mucha plata, mucha comida, mucho alcohol, mucho todo. Y de ahí nos fuimos como a Santos y hicimos una micro gira, y de ahí nos fuimos a Curitiba, volvimos otra vez a tocar en Virada Cultural. Era la 3ª vez, o sea, no tocar en Virada Cultural, sino que a tocar en Psycho Carnival, y ya Virada Cultural era la 3ª vez que íbamos a Brasil. Los brasileños ya nos conocían, y llegó una chica y cayó de rodillas llorando cuando nos vio, y yo me fui corriendo e intenté levantarla. Le dije, no te caigáis de rodillas, no hagáis eso, ¿para qué? ¿Cachai? La intenté levantar, y ahí empecé a cachar como un poco el rollo de Bubu Zombie, de cómo había llegado de repente la gente de Brasil, porque en Brasil el psychobilly y el horror punk es mucho más masivo que acá, porque allá en Brasil todo es más masivo que acá. Bueno, por demografía primero. Claro, sí, por cantidad de gente. Y bueno, antes de eso, estábamos en minutos previos de salir del camarín, y el Sex no dimensionaba el fervor del público de Virada Cultural, y dijo, voy a ver si es que puedo hablar con el público, amenizar con el público, porque ya que no hay meet and greet, voy a ver si es que se puede amenizar un poco con el público para conocer a alguien, para que carreteemos después. Se acercó al público, y al saludar a una chica, lo agarraron entre 3 minas más y lo querían tirar para adentro del público. Y ahí fue cuando se tiraron 2-3 guardias y lo agarraron de las patas, y nosotros fuimos a agarrarlo también, fuimos corriendo, lo agarramos de los pies y lo empezamos a jalar, porque se lo querían llevar para el público. Y lo querían desmembrar, no sé qué querían hacer, se querían repartir los pedacitos, no entiendo ahí qué querían. Igual lo sentimos un poco cuando íbamos en la van de ida, porque 40.000 personas alrededor de una van es heavy. ¿Te pasó lo que le pasó a los Ramones en Argentina? Cuando te ven adentro empiezan a mover la van de un lado para otro, y esa wea es heavy. ¿En serio? Perdonen mi lenguaje, pero no, dale. Me acuerdo de eso y sentí miedo. Nunca antes me había pasado eso, y la verdad es como algo difícil de experimentar, porque es como miedo, es como un poco de alegría, de que tú les gusta, es como todo pero mezclado. La forma es media... La forma es un poco violento, entonces igual ahí nos quedamos callados, y nos decidimos de ahí, después del rollo con Sex, decidimos callarnos y hacerle caso a la seguridad. Pasa lo de Brasil, pasa este acto, esta foto que te piden en el camarín con Jerry Only, postales que uno dice, vamos por el camino correcto. Pasa lo de Los Ángeles, pasa que pares del psychobilly quieren conocerte, hay un real interés por tu música, por tu arte, valoran el cantar en español, el ser un referente del horror punk. Pero ser músico en Chile debe ser uno de los oficios más ingratos por lejos, claro, en protecciones, en reconocimiento, en desgaste, psíquicamente hablando. Entonces yo me pregunto si en algún momento en los últimos 5 o 10 años recuerdas una situación, que deben haber muchas, límite, donde te cuestionas o piensas si es necesario claudicar, bajar el telón, sí, colgar los botines, como se dice. Sí, en un momento me retiré de la banda. Me retiré de la banda porque después de todos los viajes que habíamos hecho, Estados Unidos, todos los viajes que habíamos hecho, el enfrentar de nuevo el escenario chileno fue heavy, fue súper denso para mí. Entonces, como que no era el mejor periodo de mi vida tampoco, y empezaron los cuestionamientos, y le dije a la banda, voy a desaparecer un rato, yo me borro. Y todos quedaron plop, quedaron súper plop. ¿Por cuánto? ¿Cuánto tiempo? Desaparecí por un año. Desaparecí por un año. Y fue heavy porque la banda intentó, y lamento mucho lo que pasó después, porque la banda intentó meter a otra vocalista, no se sintieron identificados en su momento con la otra vocalista, y de ahí vino un rollo también de los derechos de las canciones, de la banda también, de la banda en sí, como un ejercicio que viene ingrato, genera como pugna. Sí, son las pugnas de siempre, que ahí como que también
En un momento ya, igual ya cuando decidí volver al rock and roll, decidí volver a hacerme cargo de algo que yo había hecho, y cuando nos sentamos en su momento con los músicos, dijimos, Bubu Zombie es un hijo que tenemos y somos un matrimonio divorciado, ¿me entiendes? Entonces tenemos que hacernos cargo del hijo, porque en redes sociales la cosa estaba que arde también. Estaba en todos lados, la cosa estaba que ardía, como que la gente lloraba que Bubu Zombie se hubiese separado. Entonces, como que en un momento ya cuando me hice de energía, y además me enfoqué en otras cosas, me enfoqué en mis artes marciales, mi título mundial también de artes marciales, que estaba yendo a un mundial, entonces como que había muchas cosas ahí. Y cuando volví a Bubu Zombie, volví enfocada ya a ejercer un liderazgo en conjunto con Sex Bastian, que programado de tal forma en que todas nuestras capacidades y nuestros conocimientos como personas profesionales que somos, porque somos profesionales en cierto modo, que estudiamos administración y distintas cosas que nos han servido para la banda, hicieran efecto dentro del trabajo de banda. Y fue ahí cuando ya nos empezamos a enfocar hacia una sola dirección, y de ahí no hemos parado. Con Sebastián, Sex Bastian, es como la piedra angular en conjunto conmigo y el nuevo guitarrista. Ahí tenemos un triunvirato espectacular y renovado, completamente renovado en términos de energía, de tendencias, de todo. Y ha sido algo muy bueno, pero en algún momento todos claudican. Todos. Sí, claro, como la vida misma, si la vida es un viaje de ida y vuelta. Todos van y vienen en algún momento, y la verdad es que yo me acuerdo que me encontré contigo cuando recién estaba renunciando a la banda y tú me preguntaste por qué. Y yo no tenía palabras, yo solamente te dije que en el no. GAM? Sí, fue en el GAM. Fue en el GAM. Cacha mi memoria, fue en el GAM. Sí, fue en el GAM. Yo me acuerdo de eso perfectamente, y yo no tenía palabras. Nuestro amigo en común, Chico Leo. Sí, estaba con Chico Leo. Y me miraste con una cara, puta, este weón, la weá que No, te miré con una cara de incómodo. No tengo palabras para decirte qué me está pasando. Bueno, yo te noté, porque obviamente no somos amigos cercanos, pero lo primero que te pregunté, porque fue hace harto tiempo, de haber sido alguna feria de sí, libros, fue una feria de algo. Y saludo al Chico Leo y te veo, no te veía hace mucho tiempo. Oye, qué buena memoria, pero igual me acordé, dije en el GAM. Y ahí yo te digo, ¿qué pasó? Porque la banda se veía tan empoderada arriba del escenario. Claro. Que, chucha, así pregunta directa, pum, ¿qué pasa? Cuéntame algo. Fue el confrontar también el trato internacional con el trato nacional. Es que es muy ingrato, de ser alguien que... O sea, la experiencia de Hollywood a mí me marcó mucho, porque el público de Hollywood es muy fan. Pero eso fue el 2011. Sí, y yo me fui el 2012, ya no podía más, porque llegamos a un Chile completamente distinto. Yo me acuerdo que había tocado para 7.000 personas en Hollywood Showdown, en Henry Fonda Theater, o sea, en Hollywood Avenue mismo. No es fácil tocar en un teatro grande, en un festival grande, ni para las bandas gringas es fácil. Y el público, o sea, 90% latino, muy seguidor, muy fiel, y tú ves los videos y dicen best fucking band ever. Entonces, de repente llegar acá a Chile, tocar en una batuta, bajarse del escenario y que te digan, ¡ay, cabros, van bien! Tienen buen futuro, sigan así, van a llegar lejos. Ya, el público de la batuta, convengamos que igual es bien turista el rock. Claro. El público de la batuta no es yo me acuerdo tocatas de Bubu Zombie que yo fui con fiscales en el Club Miss. En el Club Miss. Que era increíble. Sí. Yo me acuerdo que en esa época la gente hizo estampida, pero no pudo entrar porque ya no cabían más personas. Hasta la avalancha estaba boicoteada en el Club Miss. La avalancha ya no se podía hacer. Yo estuve en ese show y en los pilares uno decía, ¿dónde está el baño para respirar? Que no cabía nadie. Sí, era mucho. Pero en esa época era una buena época que había locales. Yo me acuerdo de unos 4 o 5 locales para hacer este circuito. No era lo más seguro del mundo, pero se respiraba como esa onda. Yo, para cerrar, yo me pregunto por qué tú sientes que es tan difícil para un fanático. Ya está el tema de la difusión, ya lo conversamos. Pero el fan que conoce Bubu Zombie, que escucha la canción en Spotify, que se compra la polera en el merch, que compra el CD, que usted también se preocupa del arte, de una multidisciplina, como tiene que ser. Estrategia, administración. Pero sí. ¿Qué cuesta tanto que cuando tú le digas, porque Bubu Zombie que perfectamente podría cobrar, te voy a poner una cifra que ya la encuentran cara, 10.000 pesos por una tocata, y te dicen, vendido, clasista, cuando lo único que no ha subido en este país son las tocatas. Uno ve tocatas de 3.000 pesos, 4.000 pesos promedio, y es el mismo precio
de tocatas que tú ibas en el Manuel Plaza cuando tocaban 6 bandas de metal en el 97. Y eso se lo he preguntado a muchos músicos y han salido teorías alucinantes, así que me gustaría escuchar la tuya antes de cerrar el programa. Mira, yo con Voodoo Zombie soy de llenar a un precio justo que tocar para 5 pelagatos un precio caro. Entonces siempre pensamos en el precio justo porque todos salen ganando. ¿Qué es para ti un precio justo en una tocata? 5.000 pesos la tocata, entre 5 a 7.000 pesos la tocata. Pero ¿cachai? Que yo me refiero al tema de un punto de equilibrio. Tú como con tus conocimientos de administración, con 5.000 pesos y una frecuencia, se tiene que pagarlas al ensayo, cuerdas, las bandas que como ustedes, hay un equipo técnico también, un equipo técnico. Es que lo que sucede es que yo ya he hecho otros negocios también. Ahora, me saqué la chaqueta y me dijo Bad Cave Records. Con Bad Cave Records de Los Ángeles, California, ya somos parte de la casa Bad Cave. Entonces ya son otros negocios. Nosotros ya no solamente estamos recortando lucas por tocata, estamos recortando lucas por muchas otras estrategias. O sea, igual hay mucha gente que es como enemiga siendo rockera de lo indie, pero lo indie ha sabido muy bien cómo ver todo este rollo de Spotify, de las programaciones, de estar en las listas de reproducción, de cómo hacer una campaña efectiva. Hay que tener inteligencia también para recortar plata de otros lados, el mismo merchandising. Siempre estoy buscando a los mejores artistas del horror. Chile tiene grandes creaciones del horror. Ahora me alié con un artista que tiene unos cuadros bizarrísimos que me va a hacer una animación de un videoclip. Y también estamos muy aliados con Santiago Horror Film, que estamos en conversaciones para sacar la canción de Santiago, del opening del Santiago Horror Film del próximo año. Entonces hay que sacar lucas de otras partes, no tienes que solamente esperanzarte en que tienes que sacar lucas de las tocatas, porque si te esperanzas de eso, primero dejas de hacer publicidad de tu banda, porque todo esto es difusión, y si tú no la haces, no la hace nadie. Entonces tienes que tener un plan estratégico, y para el plan estratégico tienes que tener conocimiento en redes sociales. No es llegar y lanzar un video en YouTube. O sea, igual tienes que tener el conocimiento y no tienes que terminar de leer, nunca, jamás. Siempre sale una plataforma nueva y siempre tienes que estar al día. Uno siempre tiene que estar al pendiente. La plata no solamente tiene que llegar por las tocatas, así que el cálculo sale bien para Voodoo Zombie, siempre salen números favorables. Catona, ¿te consideras una dura de roer? Sí, súper, de hecho llego a ser un poquito desagradable, sobre todo para mis compañeros de banda, pero ellos me entienden. Esto fue Duros de Roer Podcast, el club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.